Vamos a leer 1 Timoteo 1, pero antes vamos a ver quién era Timoteo. Hechos 16:1 dice: después, hablando de Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego, o sea, no era judío y tuvo problemas por eso. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, la gente hablaba bien de Timoteo. Pablo llegó a ese lugar y la gente hablaba bien de Timoteo, daban buen testimonio de él. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, Pablo lo vio, tenía buen testimonio de los demás y quiso Pablo que fuera con él. O sea, dijo: yo voy a fichar a Timoteo, es muy bueno. Versículo 4: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, era una ficha de Pablo, un discípulo de Pablo, por decirlo así, una ayuda que él tenía. Pablo lo vio, lo recogió de ahí y lo llevó a predicar por todo lado. Se habían separado y Pablo se habían separado por motivos del evangelio, y Pablo estaba en la cárcel, etc. Y entonces Pablo le escribe esta carta a su amigo. Versículo 1: Pablo, apóstol de Cristo por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, le dice Pablo: Timoteo, acuérdese que yo soy lo que soy por mandato de Dios, no es porque a mí me dio la gana o porque usted es muy bueno. Por mandato de Dios, Dios nos escogió, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya que aquí no pasa de gracia y paz a gracia, misericordia y paz. O sea, Pablo sabía el peso que se tenía cuando se tenía una iglesia como Timoteo. Versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. O sea, Pablo dice: yo lo dejé a usted en Éfeso para que les enseñen a que no predicaran diferente doctrina, o sea, que no se desviaran de la fe. Versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, Pablo le dice: acuérdense que yo lo mandé a usted para que no los dejara desviarse, para que no los dejara que se entretuvieran con esas nuevas doctrinas que hay de genealogías interminables que más bien, en vez de edificar, conducen a la perdición. Versículo 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito es el amor nacido de corazón limpio, no para ganar discusiones o hablar de doctrina, si va a traer eso divisiones. Versículo 6: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, se les olvidaron los fundamentos, se les olvidó los fundamentos del evangelio, que es el amor y la fe no fingida y la buena conciencia, y empezaron a hablar vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. O sea, se fueron en pura palabra, pero sus vidas nada que ver. Versículo 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, ellos no están usando la ley legítimamente, la están usando para pelear, para dividir. Versículo 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fortaleció a Pablo? A Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Pablo sabía: Dios es el que me fortalece, el Señor es el que me fortalece, no viene de mí la fuerza, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, si Dios nos tiene viendo esto o haciendo esto, Dios nos tuvo por fieles poniéndome en el ministerio. Se me dio un ministerio porque me consideró fiel a Él.
Y eso es una responsabilidad nuestra. Dios tiene que considerarnos fieles. Que diga, no, este fulanito de tal es fiel a mí. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo era un perseguidor de la iglesia, como se sabe en Hechos, etc. Y entonces él dice, Dios me tuvo misericordia porque sabe que lo que hice lo hice en ignorancia e incredulidad. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, su gracia y su amor pudo más que todo lo que yo podía hacer mal. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo se sentía tan sucio y él dice, yo perseguía a la iglesia, hice que muchos fueran mártires, los maté. Yo era perseguidor y por eso soy el primero, el pecador más grande. Sin embargo, dice versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. En mí el primero, toda su clemencia. O sea, yo soy el primer pecador y Dios mostró toda su clemencia, toda su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, no crea a alguien que es demasiado malo como para que Dios lo perdone, porque yo era lo peor, mataba a los cristianos. Versículo 16, pero por esto versículo 17, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Pablo dice, gracias a Dios porque Él es como Él es, porque otro Dios o cualquier otro ser humano me hubiera matado, no me hubiera perdonado. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. O sea, Timoteo, se dieron profecías de que usted iba a servir al Señor. Ahora milite, vea que milite es un lenguaje militar. O sea, le dice, usted es soldado y tiene que lograr su misión. Milite por la buena milicia. Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. O sea, mantenga su fe y mantenga buena conciencia, que no tenga remordimiento de nada, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, su conciencia es importante, Timoteo, tiene que tenerla tranquila, porque muchos ignoran su conciencia y entonces terminan naufragando de la fe. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, ellos, Himeneo y Alejandro, se olvidaron de la conciencia, hicieron lo que ellos querían y yo tuve que entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Probablemente los sacó de la iglesia porque se estaban desviando y un tomate podrido pudre a todos los demás. Ahorita seguimos con 1 Timoteo 2.